Abba Comunicaciones Pastorales presenta Controversia frente al mundo. Un despertar a los apremiantes problemas de la sociedad actual y una búsqueda de soluciones. Muy apreciados amigos y amigas, saludo afectuoso de parte de nuestro grupo Controversia frente al mundo. En lugar de una introducción podríamos de pronto empezar a hacer un inventario inacabable, desde luego, de los elementos o factores o momentos de confusión que se está viviendo hoy en el mundo, que hiciéramos como un listadito aquí para que enseguida analicemos causas, efectos de esta situación, cosas que hoy confunden. Por ejemplo, encabezaría diciendo que los mismos WhatsApp, las mismas comunicaciones entre nosotros, o sea, entre nuestras amistades, también nos están llenando de confusión. Unas interpretaciones de unas cosas diferentes a otras interpretaciones. Unos ven la situación política de esta manera, otros acusan a fulano, otros defienden a fulano. En fin, confusión total también en la intercomunicación personal. De confusión de hoy, ¿cuál sería, Luis Horacio? ¿Cuáles serían? Uno o dos, de cualquier índole. La confusión mental. ¿Pero concretada en qué? Concretada en la irracionalidad que se está imponiendo. Oiga, tremendo, irracionalidad. Hoy la sociedad tiene comportamientos irracionales. Y al decir irracionales quiere decir esto contra la razón. Tremendo, Antonio. Cositas que hoy confunden. Pues yo veo mucha confusión, por ejemplo, en el tema de la juventud, ¿no? Son como un rebaño sin pastor, están desorientados, el tema de la ideología de género, el transexualismo, el travestismo, entonces son un montón de cositas que cada vez va a más. No saben los jóvenes de pronto dónde está el horizonte de lo... Están muy perdidos. Eso es una asignatura pendiente para todos, el tema de la juventud. Oye, se ha ponido la cosa maluca, Ramón Antonio. Sí, es que por donde se mire, por ahí encuentra indicadores o prácticas no solo de confusión, sino que siguen confundiendo. Por ejemplo, desde mi punto de vista, yo veo confusión en el conocimiento y aceptación de sí mismo, es decir, confusión de cada uno. Cada persona no sabe por dónde va, de dónde viene, ni cuál es el principio, ni cuál es el fin. Lo cual está causando depresión y suicidio. Tremendas cosas salen del propio yo, claro, motivado por los factores externos que ustedes han dicho y los que vamos a desarrollar. Y el descuido también interno de la persona por no querer buscar claridad de lo. Exactamente. Y siguiendo la línea como de las confusiones que estamos planteando acá, confusión en las relaciones interpersonales. Las personas están viviendo una serie de conflictos pues que nunca los habíamos visto. Es decir, cada vez hay una más dificultad para que los seres humanos podamos interactuar de manera sana, por ejemplo, en el ámbito de la pareja, en el ámbito de la familia. Es decir, hoy nos entendemos menos. Nos entendemos menos. Torre de Babel. Estamos, exacto, en ese grado de confusión. Exactamente, estamos viviendo un Babel. Un Babel. Bueno, y si a esto vamos a adicionarle situaciones, pues no acabaríamos. Ahora, esta confusión que vive el mundo actualmente, pues tiene que tener un generador. Esto no es gratuito. Esto no es que, pues por generación espontánea de pronto. No. Y de acuerdo con lo que ustedes han dicho y uno piensa también,
la confusión es tal que dicen los entendidos como la enfermedad de hoy, de una manera exponencial, está siendo mental, Marisabel. Sí, Orlando, desafortunadamente al día de hoy que atravesamos la pandemia, el 25% se dispararon las enfermedades mentales en el mundo. Ese fue el último informe de la Organización Mundial de la Salud. Eso significa una cantidad de gente enorme, pues si lo vamos a ver con respecto a la población mundial, estamos hablando como que uno de cada 8 individuos tiene una enfermedad mental. A ver, ¿cómo Eso es es una esa cosa estadística? ¿Cómo es? gravísima. Esa fue la de la Organización Mundial de la Salud, Orlando. 1 de cada 8 individuos tiene una enfermedad mental. El 25% se dispararon con respecto a otras estadísticas anteriores, los trastornos y las enfermedades mentales. Hoy en día tenemos un trastorno que ya ocupa el primer puesto, que son los trastornos de ansiedad. Antes era la depresión, ahora son los trastornos de ansiedad de todo índole. Entonces, ansiedad y depresión pueden ir juntas y sin embargo también en estas estadísticas las vemos juntas. ¿Eso qué significa, por ejemplo, para mí como terapeuta? Yo pienso que toda esta confusión a la que la gente tiene acceso, por ejemplo, en términos de información, Claro. es una gran generadora de miedo. O sea, realmente la emoción que gobierna este tipo de trastornos y de alteraciones es el miedo. El miedo en sí mismo lo podemos entender como una emoción adaptativa, o sea, el miedo también nos ha ayudado a sobrevivir, pero resulta que nosotros estamos viviendo ya la experiencia de unos miedos que no son nada adaptativos, sino que son de nuestra capacidad mental de poder imaginar, de poder, pensar en un futuro incierto con una cantidad de, ¿cierto? Se activan una serie de alarmas y de cosas. Entonces, por eso diría que sí, la gente está confusa, la gente está creyendo en lo que sea o en lo que quiera y está dando cabida a que eso forme parte de su pensamiento, pero también está dándose cuenta el miedo, los miedos enormes que le producen este tipo de cosas. Mire, por más ideologías que se estén campeando, yo diría que no se trata de que entendamos, por ejemplo, lo voy a decir con mucho respeto, todo el movimiento LGTB, y todas esas cosas que le han puesto pues como para incluir a todo el mundo, pues pareciera que todo eso es como que todo el mundo está en una fiesta. No. Esas personas que también están buscando su lugar en el mundo también lo hacen a través de sus miedos. ¿Qué es lo que ha pasado? Aparece un discurso y aparecen unas intenciones que como que les dicen, oye, ven que aquí puedes estar bien, ¿sí? Pero no se están dando cuenta de la manipulación a la que están siendo sometidos, ¿sí? No son estas ideologías los que en este momento, lo voy a decir de manera coloquial, están viviendo como en Disney, ¿cierto? Lo logramos en el mundo. No, ahí hay una fuente de sufrimientos enormes también. Es decir, yo, para finalizar aquí un poquito, pues, y no alargarme demasiado, creo que ha llegado el momento en que los humanos, todos, creamos en lo que creamos, estemos en la orilla que estemos, han logrado verdaderamente inducirnos para que nuestra experiencia de vida sea una experiencia de vida temerosa. Y además hay una ¿Sea cosa. una experiencia de vida? Temerosa. Que le tengamos miedo a todo, que sea el miedo encubierto incluso lo que movilice un montón de cosas. Entonces Claro. no se trata de unos sí y otros no. Por eso lo que dijiste al principio, Orlando, aquí hay una orquestación. Hay una orquestación, además hay una situación que unos avivatos aprovechan, que también están desconcertados, pero la malicia no les es Claro, se han desconocida. aprovechado de todo, Claro. de todo, Orlando, o sea, de las debilidades humanas, de todo Claro. ese tipo de cosas, y hay unos personajes con unas inteligencias, ¿cierto?, que dicen, ve, utilicemos esto acá, y los llevan a todos como rebaños. El caso es el grupo pues respetable, porque toda persona es respetable, todos somos hijos de Dios, no estamos haciendo juicios aquí. Ese grupo LG, TBQ+, ¿cómo se dice? LGTB, Bueno, no, y
no es, intersexual Y, luego y el Q más, luego- y queer. no tiene ese volumen que aparece. Lo que pasa es que los buscadores del control natal, los buscadores encontraron en esa protesta una herramienta muy, muy valiosa para poder propagar esta forma de pensar y afectar de manera muy directa la natalidad. Pero bueno, ese no es el tema. Y que no es nuevo, Orlando, perdóname. Es que mire, sí forma parte de la gran confusión, porque creo que básicamente lo que se ha pretendido es tocar dos instancias de lo humano para poder manipularnos ahí sí del todo. Claro. La familia y el amor. A Fíjense ver, que todo redunda alrededor de eso, o sea, tocando esas dos dimensiones humanas, tenemos a los humanos a nuestra disposición. y ya de manera muy, agresivamente franca, ya no le da pena a ciertos funcionarios, como el presidente Lula, decir que esto de familia hay que quitarlo, ese concepto de familia. Lo dijo el presidente del Brasil. Entonces ya no les da temor de frente, Ramón, hablar de esto. Sí, para que, pues, retomando o mejor apoyando en esta iniciación que nos hace María Isabel, verdad que si buscamos la génesis de por qué llegamos a esto, tenemos que responder con una expresión. Todos somos culpables en una o en otra forma. Sí, señor. Todos somos culpables por la omisión, por no enfrentar, por no afrontar las realidades o contrarrealidades que tiene el desarrollo humano. Entonces nos encontramos con las prácticas más aberrantes, los conceptos y prácticas más desconcertantes, como se acaba de decir. Nos encontramos con las confrontaciones entre el hombre y el creador, que es lo más grave. Gravísimo. Confrontaciones como la que acabas de decir. Dios creó una familia porque necesitaba que el hombre, al crear el hombre, se desarrollara en familia, y entonces llega una criaturita. Y le digo criaturita por la incapacidad, no por el cariño. Claro. Por la incapacidad es decir, por el atrevimiento de meterse a cuestionar al creador, en que la familia hay que acabarla, hay que eliminarla para poder, ¿qué? Dar salida a la pasión del poder, a la pasión de la lujuria, a la pasión del tener, a la posesión, de no ser el ser, no ser la persona por sus valores, sino por sus teneres y por sus confrontaciones en el mundo. La soberbia es exactamente eso. Entonces María Isabel nos abre el camino, e inclusive nos quedaríamos buen tiempo, no un tiempo de controversia, para comenzar a desarrollar estos aspectos. Yo lo veo entonces, es decir, con un estado de preocupación, porque soy víctima, primero, culpable en alguna forma. Segundo, víctima de todos estos efectos, y todos somos víctimas. E inclusive nos desconcertamos, porque ya el hombre de hoy, en su tendencia, lo que vemos, porque no estamos universalizando ni totalizando, ya se va para la izquierda o para la derecha. Y dice el Señor, el Creador, le dijo a un jefe, a Josué: no te vayas ni a la derecha ni a la izquierda. Claro, no se encasilles. Sensato, no te encasilles. Claro. ¿Qué sucede? Por ahí andan las cosas entonces, y estamos sufriendo consecuencias y muy graves. Gravísimas. A ver, Antonio, Luis Horacio. Yo quisiera retomar la posición de María Isabel. Lo que produce este desconcierto y el miedo. Y me llama la atención cómo los papas últimos han venido insistiendo y llamando la atención sobre el miedo y en qué
dirección? ¿En qué comprensión? El miedo que paraliza. Entonces, el miedo que me paraliza y no me deja realizar como ser humano. El miedo que me paraliza y no me deja realizar como hijo. Porque si no me comporto de esta manera, me van a ver como anticuado. Entonces, más de un hijo, en el momento actual, obra en contravía para congraciarse con sus congéneres de edad. Así tenga que irse e incluso yéndose contra sus padres. Entonces, es un miedo que paraliza y no deja realizar nuestra identidad de seres humanos. Y si no deja realizar nuestra identidad como seres humanos, pues mucho menos como cristianos. Porque es que el cristiano está montado sobre un ser humano. Entonces, me parece que lo que está ocurriendo, que empezó Orlando por señalar cómo es generado por los mismos medios de comunicación, que son los que deberían informar, son los que están desinformando y por lo tanto creando confusión. Y si se crea confusión, yo no sé a dónde está el norte, a dónde está el sur, a dónde está el oriente y a dónde está el occidente. Y yo solo puedo avanzar si sé dónde estoy parado. Y si tengo al frente el oriente o el occidente. O si no, voy a la deriva. Estoy perdido. Luis Horacio, todo se volvió propicio. Todas, incluso cosas maravillosas humanas, se volvieron propicias para que sean medios, formas de manipulación. Es decir, uno ve, por ejemplo, el avance tecnológico maravilloso como la inteligencia humana, ¿cierto? Es capaz de generar este tipo de cosas, pero a su vez se volvió propicio. Y no solo la tecnología, es que nos podemos remontar mucho atrás. Mire, todo esto está caminando a pasos agigantados desde 1800. O sea, cuando empieza todo este tema del marxismo. O sea, yo pienso que a Marx sí realmente le debemos en gran medida que haya sido él su pensamiento gestor de todas estas divisiones y de todas estas propuestas que en apariencia inicialmente eran como una explicación, una manera de decir, no, nosotros podemos pensar de otra manera, ¿cierto? Pero de una manera que no necesariamente nos tiene que llevar a tanto desorden. Sin embargo, mire, todo se vuelve propicio. La inteligencia humana se volvió propicia para el gran orquestador de esto. Pero mira una cosa, y es que Luis Horacio nos metió en un asunto demasiado grave y él lo pone en boca de los papas, y es una verdad tan tremenda, hombre, como el miedo nos paraliza, que precisamente, y Antonio tendría que decirnos en esto una cosita, la misma santidad de la Iglesia, no hablo de la santidad de nosotros miembros de la Iglesia, sino la santidad de la Iglesia, del pensamiento de la Iglesia. ¿Cómo así que ese miedo, porque quiero haberte entendido de manera absoluta tu pensamiento, Luis Horacio, ese miedo hizo que jerarcas de la Iglesia, no el Papa, porque aquí el Espíritu Santo no deja pasar ese problema, pero sí jerarcas prominentes de una iglesia como la alemana y de otras, paralizados por el miedo, si estoy equivocado, Luis Horacio, me corriges, entregaron la verdad y cedieron a las pretensiones de la masa. Del mundo, que pedía la relación libre en todos los sentidos. Entonces, no fue producto de una profundización, de un discernimiento teológico a la luz del Espíritu, sino de un reclamo de la sociedad. Entonces, verdades inconmovibles, porque lo siguen siendo inconmovibles, fueron cedidas por la Iglesia
alemana y también jerarcas de otras latitudes ante la presión de la sociedad. Antonio, por Dios, o entendimos mal a Luis Horacio. Sí, la confusión, eso es un ejemplo muy claro de la... ¿Se paralizaron? De la confusión en que vive la Iglesia y el mundo. La Iglesia no, algunos de la Iglesia. Bien dicho. Sí, señor. Pero es una herida que nos viene por naturaleza. Es una maldición que tenemos que sobrellevar. Forma parte de la cruz, es la corona de espinas que pesa sobre todos nosotros. El hombre está herido desde el momento en que se produjo la caída y entonces se produjo, por tanto, el destierro. Y vivimos el destierro. Y el destierro significa vivir apartados de la luz, como un hombre en una selva sin brújula. Nos han quitado la brújula y no sabemos por dónde ir. Entonces, en esta selva en la que vivimos, en este mundo de oscuridad, pues tenemos que es incierto que no tenemos brújula, porque la tenemos. Dios ha revelado su palabra, Dios ha revelado la verdad a la Iglesia. Lo que pasa es que eso requiere del hombre un acto de fe. Y ahí está el problema. ¿No? Los problemas que hay en el mundo es precisamente por no querer coger y mirar esa brújula que Dios nos ha dado, que tenemos ahí. No creemos en la brújula. El demonio nos susurra al oído: tú no cojas la brújula, Dios no existe, Dios no te quiere, Dios no te ama. Tienes que vivir contigo mismo, tienes que buscar los fundamentos en ti mismo, lo que a ti te apetece, lo que a ti te gusta. Tú eres Dios, aquí mandas tú, Dios no existe, Dios ha muerto. Y como Dios ha muerto, estás tú solo aquí. Y entonces a partir de ahí aparecen los fenómenos de la ideología de género, los fenómenos del aborto, los fenómenos de la eutanasia, el sínodo de Alemania que se quiere apartar de lo que dice la Iglesia, lo que mantiene el magisterio decantado a lo largo de los siglos bajo la acción del Espíritu Santo y la guía de los pastores elegidos por el mismo Espíritu Santo. Entonces este es el combate espiritual que libramos todos nosotros en nuestra vida diaria. Y entonces ahí tenemos esos ejemplos, ¿no? Esos ejemplos de cómo, por ejemplo, el otro día estaba escuchando un testimonio en YouTube. Una familia cristiana que forman parte de un grupo de San Ignacio de Loyola, un grupo jesuita. Tienen 2 hijos. 2 hijos que han sido criados en el seno de la Iglesia Católica, que han concurrido a las misas, se han bautizado, han recibido la primera comunión, las respectivas catequesis, y estos 2 hijos en un momento dado de su vida sienten en su corazón que son homosexuales. Ella homosexual, lesbiana, y él homosexual. Y claro, los padres católicos, ellos mismos también católicos, no se explican por qué. Ellos mismos, ¿no? Los mismos hijos dicen: bueno, yo es que soy homosexual de nacimiento. Y te argumentan, y de Dios me ha creado así. Dios me ha creado así. ¿Quién es la Iglesia para contradecir la obra de Dios que ha hecho en mí? Porque yo tengo estas tendencias. Pero claro, también los psicópatas son creados así. También, y no es por comparar, porque una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿no? Pero sí pone de manifiesto que las enfermedades de nacimiento, y no estoy diciendo que la homosexualidad sea una enfermedad, ojo, mucho cuidado con eso, sino que con el mayor respeto y con la mayor misericordia, pero hay que distinguir, ¿no? Que una cosa es el pecado, porque somos una naturaleza caída y el pecado está actuando en todos nosotros y el pecado se transmite, el pecado se propaga. El pecado original, yo cuando nací con pecado original. A mí nadie me preguntó si quería recibir el pecado original o no quería recibirlo, sencillamente lo recibí, junto con todos los defectos de mis padres, de mis abuelos, de mis bisabuelos, están actuando en mi carne. Y a lo mejor yo tengo una propensión a la ira. ¿De dónde viene eso? Pues a lo mejor mi bisabuelo era demasiado airado y rompía las cosas, y yo he recibido esa naturaleza herida, o mis padres eran mujeriegos, mis abuelos mujeriegos, y yo nazco mujeriego. Me gustan más las mujeres que un tonto un lápiz y me entrego al adulterio fácilmente. Entonces, claro, eso está actuando en mí. La homosexualidad también son tendencias que actúan y son tendencias caídas, porque estamos en una naturaleza caída. ¿Y qué te dice la Iglesia? La Iglesia nos da la luz, la Iglesia nos da la brújula. Dice, eso que tú estás sintiendo, aunque sea de nacimiento, eso proviene de la carne, no proviene del Espíritu de Dios.
Dios no te ha creado para que tú estés con otro hombre, Antonio. Dios no ha creado una mujer para que esté con otra mujer, porque la misma naturaleza, la constitución biológica os está hablando. Dios ha escrito su palabra y su amor en la constitución biológica de las personas. Y la misma naturaleza, que es sabia, te está diciendo, tú tienes que unirte con una mujer, Antonio, porque Dios te ha creado para eso. Es la voluntad de Dios. La voluntad rebelde, ¿cuál es? Que tú desprecias la voluntad de Dios. Desprecias la naturaleza, la sabiduría inscrita en la naturaleza que ha escrito Dios mismo. Y entonces toda esta confusión reina por una falta de fe. Ese es el problema. Pero tampoco podemos culparles, porque ellos no tienen culpa de no tener fe. Esto es un don de Dios. Entonces lo que nos queda a nosotros es acogerlos con amor, diferenciando el pecador, que tiene que ser acogido como amor, como un hermano nuestro, como un pecador como nosotros, que a lo mejor nosotros somos más pecadores que el colectivo LGTBI, con amor, y sabiendo que el pecado es obra del demonio. El pecado es obra del demonio, sea del color que sea, el adulterio, una mirada impura a una mujer por la calle cuando estás casado, o sea, todo eso es obra del demonio. Y mira, Antonio, me suscitas algo, y yo creo que Dios nos está mirando con tantísima misericordia. ¿Por qué? Porque es que ¿quién más que Él entiende la confusión? O sea, yo sí diría que los seres humanos, a causa de esa ruptura y de esa herida que tenemos, pues Dios nos mira con compasión. Yo a veces pienso, me da por pensar, bueno, Dios hubiera cerrado esta historia hace mucho rato. ¿Cierto? Si es por lo aberrante y si es por lo que casi que escape a su mirada, sí, lo que somos capaces de hacer los humanos en términos disruptivos, en términos de pecado, hubiera cerrado la historia, lo hubiera cerrado hace tiempo, pero no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque nos mira con compasión, porque es que yo creo que Dios sí tiene claro, y vuelvo lo digo, esta es la tercera vez que lo voy a decir, aquí hay una orquestación, y es una orquestación sobrenatural, definitivamente sobrenatural. O sea, aquí yo creo que sí podemos decir que debajo de todo esto, pero es quien verdaderamente ha manipulado al ser humano en todos sus órdenes, descubrió que la inteligencia humana le servía, ¿sí? Le servía para sus fines, y estoy hablando claramente del demonio, ¿sí? Entonces ahí es donde pienso que nos mira con misericordia, porque a la larga yo pienso, pues me perdonan que trate pues como de pensar un poco a lo Dios, como piensa Dios, dirá, bueno, pero es que este problema es con otro. Y los humanos estamos siendo no te víctimas. Temor de pensar a lo Dios, porque precisamente si nosotros concretamos solamente lo que hemos expresado acá, llegamos a una gran conclusión. Todo se produce, todo se da. Es porque el hombre se ha alejado de Dios. Dios no lo creó para que se perdiera, sino para que realizara su vida en términos de unas orientaciones dadas por Dios que se llaman mandamientos. El hombre mismo ha escogido no contar con Dios. Es el mismo hombre. Lo más triste es que esa es la confusión principal que yo considero, que le hemos enunciado aquí. La fe. Pero el hombre en las universidades, en los distintos lugares, Dios, no me hablen de Dios, ¿y ese quién es? ¿Quién es ese? Entonces, la gran confusión que en este momento vive el mundo y ha vivido es precisamente el haberse desligado de Dios, el haber no aceptado las recomendaciones del Señor y haber tomado sus propias decisiones. ¿Por aquello qué? Lo hemos dicho aquí, por la propensión al pecado, porque nuestra naturaleza quedó herida en el pecado original. Nuestra propensión al pecado. Esa propensión al pecado no eliminó la soberbia que tuvo Adán y Eva o como primeros en el paraíso. No eliminó el querer tener, no eliminó el querer ser como Dios. Entonces, más de uno en el mundo, y ojalá que no estemos ahí, a lo mejor estamos sin darnos cuenta por la misma confusión, que queremos es darle camino a Dios, indicarle a Dios el camino, queremos decir, Señor, yo creo en ti, sin el pero,
porque tú me aceptas como soy yo. Oiga, ese sofisma. Porque yo pienso sin ti y tú te quedas tranquilo. Tú eres un Dios bobo, un Dios silencioso, un X Dios. Es decir, hemos creado unos propios dioses saliéndonos del Dios verdadero que solamente la Iglesia Católica lo dice quién es. Solamente, y no tememos decir eso, no tememos. Todo es ausencia de Dios, y me permito dar un ejemplito, y lo llamo ejemplito, para que los compañeros sigan. Dije hace rato, la familia la instituyó Dios. La familia la instituyó Dios. Como la familia estorba para las pasiones humanas y las realizaciones humanas, entonces eliminemos la familia. ¿Y cómo la vamos a eliminar? Y en eso viene el demonio en el laboratorio con el mismo hombre, buscando las formas, y mire qué tenemos hoy. ¿Qué tenemos? ¿Qué clase de padre tenemos hoy en la familia? ¿Qué clase de madre tenemos hoy en las familias? Las tendencias, hablo de las tendencias, porque hay familias sagradas, familias que han seguido el camino del Señor. Entonces, como esas tendencias de la familia, entonces ya en la familia se incluye esto, se incluye aquello, nos deben aceptar como somos, porque somos libres y todas esas cosas, y Dios no se mete en nuestra libertad. En fin, hemos creado nuestros propios mandamientos y le hemos dicho a Dios, los suyos nos están estorbando. Nosotros queremos manejar el mundo. Es decir, una de las causas gravísimas de la confusión del mundo, ausencia de Dios. Y sin embargo, Ramón, me suscitaste algo, y es que yo creo que todos hemos tenido oportunidad de ver en algunos, por ejemplo, videos de YouTube y cosas a veces delicadas, o cosas, accidentes y cosas. En general, un ser humano frente a una situación delicada dice, Dios mío. Y si lo vemos en los americanos, oh my God, y uno escucha y ve un montón de cosas, y eso nosotros no lo decimos porque sí. Pasó Dios a ser frase de cajón. No, yo no lo siento como frase de cajón. Sí, no, ¿Sabe qué no? Yo lo siento como una expresión que nace precisamente de Dios mío. Creamos en lo que creamos, es que es impactante. Es que me pasó esa película, Ramón, escuchándote, y yo, pero tan curioso, ¿cierto? Nosotros no nos podemos exonerar del hecho de que Dios habita en nosotros. Pero acomodarse, es decir, que lo podemos tapar y arrinconar. Es acomodar a Dios al Dios que yo quiero. Entonces me valgo de eso. Oh mi Dios, aún grandes, o mejor, individuos que han cometido crímenes, Señor, ayúdame a matar a aquel. ¿Qué le parece? Acuérdese en la época de la violencia aquí en No me he equivocado. Yo estoy a punto de quedar aquí con una confusión y por lo tanto con un desconcierto. Ahí todos no estamos confundidos. Adelante, Luis Horacio, adelante. A ver, ¿cuál es tu estado en este momento? Hay varias perspectivas que quisiera tocar de las perspectivas que han planteado los compañeros. El del género, del que hablaba Antonio, ciertamente, ya lo decía cuando se discutía la configuración y la redacción del catecismo de la Iglesia, se decía muy claramente, no está en manos del hombre el sentir atracción hacia uno o hacia otro sexo. El que sienta atracción hacia el mismo sexo, consulte a un sacerdote, la dimensión religiosa, y a un psicólogo, la dimensión humana, para enfrentar eso que está en su naturaleza. No necesariamente es heredado, en el sentido de que se transmita de generación en generación, a la manera como lo viví yo en mi familia y en mí mismo. Mi abuela materna tenía semejante lunar al término de la columna vertebral aquí arriba atrás de la cabeza. Mi madre nace con término, eso, no, al comienzo. Al comienzo. o al comienzo. De todas maneras, de la cabeza para abajo, atrás.
Mi madre, semejante lunar, igualito, grandísimo, casi más grande que un grano de frijol. Y nace este precioso niño con el lunar de la abuela. Pues tal vez el lunar precioso, quién sabe, ¿no? Sí, sí, sí. Pero precioso el lunar, el cual me lo sacaron, obviamente, para evitar futuros que hubiera complicaciones. Allí estamos ante un fenómeno de transmisión genética y de identidad genética. La misma sonrisa del papá, la misma sonrisa de la mamá, dicen las amistades. Así es. Nuestro destino no se transmite. Dios lo puso en nuestras manos. Y ahí quisiera yo, como llamar la atención, desde la perspectiva de la familia, que se está tocando aquí desde el principio. El relato bíblico, que es la palabra de Dios, antes de la iglesia. La iglesia asume la Sagrada Escritura como el punto de referencia, donde están las palabras de Cristo y todo el mensaje del Antiguo Testamento. En el relato bíblico del Génesis y en la creación, después de que el Señor terminó de hacer la creación de todo el universo y todo lo que existe, finalmente hay una expresión que me parece que cae como anillo al dedo. Hagamos, es decir, plural como la familia. Padre, madre e hijos. Hagamos, y es que son tres. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, somos creación igual de la Santísima Trinidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y nos hace racionales, y nos hace con capacidad de hablar. Así como él habló, hizo toda la creación anterior al hombre, bajo los efectos y el conjuro de su palabra, aquí viene y hace al hombre, y le da el poder de conocer, racionalidad, y el poder de la palabra. Por eso dice el apóstol, en una de sus cartas, en el Nuevo Testamento, que la palabra es arma de doble filo, como un cuchillo de doble filo. O hace el bien o hace el mal. Ya desde la Edad Media hubo quien, un filósofo, Pico de la Mirandola, que decía, tenemos la capacidad en nuestras manos, los seres humanos, de elevarnos a lo más sublime y angelical, o de precipitarnos en lo más bajo y rastrero demoníaco. Mírenla esta. Y ahí entiendo que hay un premio Nobel del siglo pasado de física y química y de ciencias naturales que dice todos los animales, los seres vivos, son perfectos. La cucaracha nace y se despliega como cucaracha, sin necesidad de tomar ni ir a la escuela. Sus colores se despliegan. ¿Qué tal que fueran a la escuela, Luis Horacio? Dios mío. Cucarachas ilustradas, ay, qué miedo. Entonces, en cambio, dice él, el hombre no. Los animales son perfectos, se despliega. Yo lo observo con los pichoncitos de las palomas. Ellas ponen el huevo y ese huevo hasta que con la temperatura, y ellas lo saben, nace la criatura y se va desarrollando. Lo único que necesita es que los padres los alimenten. Y los dos, me está llamando la atención que yo veo que son los dos, el papá y la mamá. Y si la mamá se va, queda el papá cuidando. Y la mamá se va a traerle el alimento o a alimentarse ella también. Entonces, está en nuestras manos el desarrollar nuestra potencialidad o malograrla. Y ahí se genera miedo, para que empatemos en los términos. Y en lo que estamos planteando aquí es en esa realidad que nos está tocando vivir hoy,
aquí en esta ciudad, en este país y en este mundo de hoy y en esta iglesia de hoy, peregrinas sobre la tierra, hay confusión. Y esa confusión genera miedo. Y el miedo paraliza. Y por eso vuelvo, que a Orlando le llamó la atención, que trajéramos a cuento ese mensaje y esa insistencia de los papas. Creo que hasta el Papa Francisco. No tengáis miedo, porque el miedo paraliza. Y la evangelización no se puede paralizar. No tengáis miedo, lo dijo San Juan Pablo II. Me permiten Ahora, perdón, un una aclarando. Pues en su sobre lo momento él ha que dicho, fue aclarando, proclamado. no, un apoyo a lo que él acaba de decir en términos de lo que llamamos teleología del ser humano, teleología del hombre. Dios creó al hombre. Voy a decir, Dios no lo creó ni homosexual, ni pecador, que tenga tendencia por su naturaleza, Ni promiscuo. es otra cosa, ni promiscuo, ni asocial, ni antisocial, ni ladrón. No lo creó en ninguna de esas condiciones que vemos y que nos mantienen en confusión. Precisamente, has dicho, nos queda como desarrollar, y que en la historia del hombre venimos buscando ese desarrollo de las atribuciones con las que Dios creó al hombre. Precisamente, ¿por qué los animales, y damos esa respuesta, y entregamos la cabeza si cometemos un error? De ese tamaño está. ¿Por qué los animales cumplen la ley natural de la creación del animal? Has dicho, ¿por qué, por ejemplo, el carabales ponen el huevo y no hacen nido? Ellos no hacen nido, los alcarabales, pero cuidan el producto. ¿Y por qué el hombre? Que quisieron decir, todos los animales son perfectos, menos el hombre, por estas desviaciones que hay. Pudiéramos decir, no lo estamos diciendo en cuanto a la creación, en cuanto al ser. La gran diferencia que hay es precisamente ese término funcional de la creación que Dios ha dado. El hombre lo creó racional, y la racionalidad se da en términos de el pensar, el abstraer, y le dio libertad y voluntad, y por esos elementos que Dios le dio para su desarrollo aparecen estas cosas que estamos viendo aquí, estos desconciertos. Yo no conozco, ni tú lo conoces, ni María Isabel lo conoce, que haya un desconcierto de caballos o de vacas, pero si hay desconcierto de hombres, si hay desconcierto de animales, de gallinas. No, hay desconcierto de hombres precisamente por aquello, el mal uso, el mal desarrollo. ¿Y de qué depende eso? ¿De qué depende eso? Dejo eso en interrogación, porque hablaste precisamente. Los animales, y qué lindo los animales. El hombre, qué hermoso el hombre. ¿Sería que Dios se arrepintió de crear el hombre? Bueno. Entonces, el científico está afirmando, los animales son perfectos en el sentido de que se desarrollan sin ningún problema. Puede haber problemas naturales. Si se murió la mamá, las palomitas se mueren de hambre, obviamente. No logran, porque nadie más las va a alimentar. El hombre no, porque el hombre no tiene su ser hecho, sino que lo tiene que hacer, desarrollar. Lo tiene que hacer. Y lo dijo muy claramente San Agustín. Dios que te creó a ti, sin ti, no te salvará. No te salvará a ti, sin ti. Es decir, que Dios ha puesto en nuestras manos el desplegar nuestro desarrollo, el llegar a nuestra perfección, el buscarlo de arriba o precipitarnos en lo de abajo. Hombre, si así pensáramos, esto estaría solucionado. De verdad. Es que el problema de hoy, de nosotros seres humanos,
es el no pensar. Ese es el problema, es el no pensar. Porque si yo no pienso, si yo no le doy un sentido a la sobrenaturalidad, yo voy a vivir rastreramente siempre. En lo que han dicho que es maravilloso, ve uno la perfección divina. Es que el animal es perfecto, pero no es libre. Y la racionalidad que dijiste, Antonio, ahora, Ramón Antonio, esa racionalidad no existiría si no hubiese libertad. Entonces Dios, la Biblia tiene una expresión muy fuerte, pero para entenderla, Dios no se arrepiente de nada, porque no fuera perfecto. Pero en la comprensión que hay que entender de la Biblia, se arrepintió de haber creado al hombre, que tiene un sentido muy distinto a que, hombre, por Dios, ¿cómo es que se me da la mano y creo? Metí la pata. Metí la pata. Jesús bendito, Sí. no es así. Pero mira una cosa, es que si Dios no nos hubiese hecho libres, y hago énfasis en que esa libertad implica la racionalidad que nos distingue de los otros seres, si no nos hubiese hecho libres, Dios se hubiera faltado a sí mismo. Porque si nos habría dado la racionalidad, nos tendría que dar la libertad. Permiso, una cosita. Sí. Por eso decimos, te alabamos Dios, porque con tu poder nos creaste y con tu providencia nos mantienes. Ese es Dios. Claro. Pero estas confusiones llegan precisamente por la ausencia de Dios, que yo las vengo sosteniendo como una tesis. No como un enunciado. Ausencia de Dios, no me gusta Dios. Entonces, Pero mire, es que nosotros perdimos el sentido de lo sobrenatural de esta manera, en esta dirección quiero decirlo. Jamás Dios hubiera permitido que un Jesucristo hubiera subido a la cruz por los animales, por los irracionales. Subió a la cruz, permitió que su Hijo subiese a la cruz, que como Dios no subió, sino como hombre, a la cruz, sufrió como hombre, porque esa traición del hombre al plan divino era tan grave, fue tan grave, que mereció ese Redentor. Ningún santo de la tierra, así todos fuésemos San Francisco de Asís, bastaríamos para que Dios nos perdonase. Es que Jesucristo, por eso nos perdimos el sentido de lo sobrenatural, hombre. Cristo no se subió a la cruz porque don Guillermo Ramírez se robó una gallina. No, se subió por el gran pecado de la humanidad, el mismo que estamos hoy cometiendo todos nosotros. Por eso la redención. Pero si yo, en mi racionalidad, desprecio la redención, me atengo a mis consecuencias. Y mira, Orlando, hay algo que me llama la atención que no lo quisiera dejar pasar con respecto al tema de la creación, digamos, de nosotros. En realidad, toda la creación, toda, sufrió la ruptura. Claro. Entonces los animales también sufren. Para que También no nos quedemos con la idea. Sí, sufren la consecuencia. Digamos que nuestra ingeniería, nuestra arquitectura, nuestra forma, todo es perfecta, la de todo, ¿sí? Pero está quebrada. Claro. Todo está quebrado, todo está roto. Igual lo puede uno identificar, los animales, el drama de los animales, de su manera como tienen que sobrevivir, eso es dramático. El sufrimiento del animal es un misterio. Levis, Levis. Pero lo sufre, ¿por qué? Porque por el desorden. Claro. Porque el pecado fue cósmico, el pecado Mejor original. dicho, nosotros somos los culpables de eso. Como Claro. reyes de la creación. Y le hicimos pagar pecamos a toda y la afectamos creación. toda la creación. Claro, es que sucede que en el momento que se produjo la caída, cuando la caída no se produjo por el pecado de Eva, la caída se produjo por el pecado de Adán, porque Adán era la cabeza. Entonces Eva cometió el pecado, pero la cabeza todavía estaba sana. Entonces, en ese momento no solo cae Adán y Eva, es decir, la caída en realidad es que entra el espíritu del mal en Adán y Eva.
sino que además entra en toda la descendencia de Adán y Eva, que somos todos nosotros. Ese es el pecado original. El pecado original es un espíritu. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando Adán y Eva tienen a su disposición, están bajo su custodia toda su descendencia, pero también toda la creación. Todos los animales están bajo la custodia de Adán y Eva, porque Dios puso misma. Toda la naturaleza, todos los árboles, todos los animales, todo bajo la custodia de Adán. Entonces, el espíritu de las tinieblas, en el momento en que Adán da el consentimiento a favor del espíritu de las tinieblas, tiene un derecho sobre toda la creación. Sobre todo, no solo sobre Adán y Eva y su descendencia, sino también sobre todas sus posesiones, como una extensión de todo lo que pertenece a Adán y Eva. Y por tanto, dice San Pablo en una de sus cartas que el hombre está constituido por cuerpo, alma y espíritu. No es el espíritu de Dios el que está atravesando toda la creación, sino el espíritu del mundo por el consentimiento de Adán que dio al demonio, a Satanás. Y por eso le dio el derecho a estar en los animales, en los perros, en los gatos, en las serpientes. Y por eso muchas veces cuando tú vas al campo, te vas de safari, te arriesgas a que haya un león y se te lance sobre ti agresivamente para devorarte. No tiene amor por ti. No está actuando el Espíritu de Dios en el león, en los animales fieros, sino que hay un instinto salvaje que quiere destruirte. Y hay un momento en el Evangelio de Jesucristo donde el Señor le pide a una higuera que le dé unos higos y la higuera no le da los higos. Y entonces el Señor la maldice. Es una higuera que está atravesada por el espíritu de las tinieblas. Esa es la clave. Que toda la creación está caída y significa que toda la creación está sometida al espíritu de las tinieblas. Y lo que está haciendo Jesucristo en la cruz es un exorcismo a toda la naturaleza, a toda la creación, para expulsarlo. Cuando nosotros vemos a un sacerdote que coge el ritual de exorcismo y expulsa a un espíritu inmundo, eso es un signo, una señal de lo que va a hacer Jesucristo a nivel universal. Hay una cosa muy bella en la iconografía. ¿Cómo se representa la Inmaculada? Le pisa la ¿Qué cabeza. tiene en sus pies? Claro. Tiene el mundo, La luna, todo el cielo y la serpiente, que es en la que se dice que engañó a Eva allá en el paraíso. Entonces, eso, el pecado original afectó no solamente nuestra realidad de seres humanos llamados a la perfección y nos precipita en el mal, sino también a los animales y a toda la creación. Por eso nosotros contaminamos ¿a quién? A la naturaleza, y la naturaleza incluso reacciona a veces violentamente con reacciones ante esa contaminación. Un instantico, Ramón, que no se nos vaya un pensamiento que presentó ahora Marisabel. Rápidamente lo expongo. Esto tiene orquestador. Orquestador en el que no creemos, pero lo tiene. Y ese orquestador hace que algunas personas piensen de esta manera y en mi pobre concepto no están desenfocadas. El ser humano no está en capacidad de pecar hoy en día tan refinadamente como lo está haciendo, si no fuera por ese orquestador, por el demonio. El refinamiento del pecado de hoy no es concebido por el hombre. Si es inoculado en el hombre por el orquestador y no creer en el orquestador, vea, hombre, somos instrumentos de ese director de orquesta. Mucho cuidado con eso, que nuestro violín está destemplado por eso. Y muy destemplado. Precisamente porque como que hemos llegado a dos negaciones. No negamos a Dios, pero no contamos con Él, una especie de negación. Claro. Pero sí reiteramos que el demonio no existe, más de uno. Pero en los se puso fueros de moda que no existe, el hombre. demonio no existe. Entonces, si no hay conceptualización de la existencia entre el bien y el mal, de Dios y el demonio, no habrá lucha entre el bien y el mal.
Y mi pensamiento al respecto, no nos hagamos ilusiones los que estamos aquí. Y los que nos escuchan, que dicen, hombre, ¿y esto por qué? Esto va dentro de un proceso de perfeccionamiento o de destrucción y tendrá que volver las fuerzas de Dios a ser inyectadas en el hombre para retomar el ritmo. Y no nos hagamos ilusiones de esto. Dios no va a destruir, Dios no destruye lo creado. Dios no destruye el demonio. Dios conserva la existencia del demonio porque Dios es insondable y Dios tiene poder por esencia para mantener el ser. Si en un momento dado, lo hemos dicho, Dios se durmiera y no mantuviera la existencia de lo creado, el infierno y los demonios y todo el mundo desaparecería. Pero Ramón, hay que entender una cosa también, que no quede en el pensamiento alguna confusión. Dios no destruye lo creado y el demonio es creación, pero Dios sí destruye el efecto. Sí, señor. Entonces, nunca el demonio tendrá más poder que nosotros, porque nosotros, si lo aceptamos, sí tendrá poder en nosotros. Exacto, es limitado. Pero si no lo aceptamos, nuestro poder es Dios. Nuestro poder es Dios. Perdón, Luis Horacio, no se enfurezca porque es para reafirmar lo que él dice. No es uso de palabra exclusiva porque tenemos que aprender a eso, ¿sí o no? Es eso precisamente. Sí. Pareciera que vivimos en una habitación oscura. ¿En una? En una habitación oscura. Pero creo que todos necesitamos aguzar la mirada porque en esta habitación hay una luz. Tenemos que volver. Y esa luz tiene nombre, porque no nos podemos perder tampoco de la esperanza. O sea, por difíciles que sean las circunstancias que estemos viviendo, que esté viviendo la humanidad, nosotros no podemos perder ni la esperanza ni la fe. Mire, nosotros estamos contenidos en Dios, ¿sí? Es decir, nosotros pertenecemos a Dios, todo pertenece a Él. Entonces, pienso que esa es la esperanza que nos acompaña, que en medio de esta oscuridad, ese faro está encendido y ese faro no se apagará. Entonces es una invitación verdaderamente a que miremos ese faro, y ese faro es Jesús. Tenemos que volver entonces por los fueros de la racionalidad y de la luz divina para discernir entre el bien y el mal. Controversia frente al mundo. Un despertar a los apremiantes problemas de la sociedad actual y una búsqueda de soluciones.